¿Cómo volverte millonario en una semana? ¿Cómo perder 30 kilos en 3 días? ¿O cómo sanar esos traumas de la infancia y que vienes arrastrando por décadas en solo 24 horas? Sí, cualquiera te diría que ninguno de estos statements suenan a verdad, más bien tienen un tono bastante clickbaity y ninguna persona en su sano juicio le haría caso a algo de esto. O eso es lo que llegamos a pensar quienes estamos escuchando este tipo de narrativa en redes sociales y nos encontramos en un lugar balanceado, congruente, tenemos claridad y podemos ver desde distancia, desde miles away, como dirían en inglés, que todo eso es BS, que eso no es sustentable, eso no es razonable, eso no es real. El problema viene cuando este tipo de comunicación le llega a personas que se encuentran en un estado de mucha vulnerabilidad, que se encuentran en un lugar en donde ya lo han intentado todo y están en la última línea, en mira, lo que me vaya a servir, lo que me vaya a ayudar y lo que me vaya a sanar, y llegan a este tipo de statements y dicen, mira, no tengo nada que perder. Justamente de esto vamos a estar hablando en el episodio de hoy del podcast, luego de empezar a notar un poco recurrentemente este tipo de narrativa, incluso en personas que desde hace tiempo se vienen posicionando como expertos y como referentes en sus nichos individuales. Y la idea es entender cómo se da este tipo de comunicación, cómo se ha popularizado no solo los quick fixes, sino esta idea de la gratificación instantánea, cómo nadie está exento de caer en este tipo de situaciones y cómo tú y yo podemos seguir trabajando en no solo no caer en estas narrativas que si bien atraen comunidad y nos dan views y nos dan engagement, llegan a ser bastante peligrosas para aquellos que necesitan de nosotros. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En un episodio que quizás puede llegar a ser un poquito controversial, cada quien tendrá sus opiniones al respecto. Yo, como siempre, vengo desde mi visión, mi opinión, mi expertise, pero siempre recalco que yo no tengo la verdad absoluta en mis manos. Este es solo un punto de vista, todos los puntos de vista son válidos. Pero esto es un tema que hace días me viene haciendo ruido y dije, ¿sabes qué? Vamos a abrirle el espacio al podcast. Esto puede abrirse a debate, me encantaría que me puedan compartir sus opiniones al respecto, sea que vean este episodio en Spotify, Apple Podcasts o YouTube, o incluso en el clip que vayamos a dejar relacionado a este episodio en Instagram y en TikTok. Me encantaría saber qué opinan de esta idea de, como llaman los famosos vendehumos, los quick fixes y toda esta búsqueda por la gratificación instantánea. Y aquí, más allá de buscar culpables, quiero que entendamos un poquito las dos partes de esta historia o de estas situaciones. Porque por un lado están quienes en este punto se encuentran en esos estados de vulnerabilidad, en esos estados de ya lo he intentado todo, o en paralelo en esos estados de no tengo ganas de poner el esfuerzo, el trabajo, el tiempo y la dedicación. Yo quiero soluciones ya. Yo quiero que en 24 horas a mí me solucionen este problema o esta situación o me ayuden a llevar a cabo esta tarea, cuando realísticamente 24 horas o 3 días o una semana es completamente irreal, completamente imposible y no es algo sostenible. También, por el otro lado, están quienes se vienen de alguna manera aprovechando de este creciente interés en dámelo rápido, dámelo sencillo, dámelo al instante, y buscan la manera de poder proveer ese tipo de soluciones, ese tipo de servicios, ese tipo de herramientas. Pero el problema es que, de nuevo, no es algo sustentable. Puede que te ayude en un inicio, puede que sea algo de que tus primeros pasos hacia esto te los estoy brindando, pero no se cumple realmente la promesa de
esto que yo te estoy vendiendo, esto que yo te estoy ofreciendo, esto que yo te estoy brindando va a ser la solución mágica, la píldora, eso automático que sí o sí te va a arreglar todo y te va a solventar los problemas. Y lo que terminas es, por el lado de quienes brindan este tipo de soluciones, perdiendo tu credibilidad, afectando tu reputación, y por el lado de personas que buscan este tipo de servicios o de ayuda, perdiendo recursos, tiempo, dinero y mucho más. Ahora, ¿de dónde le sale a Pamela traer este tema al podcast cuando esto realmente no es algo nuevo? Si bien para mí yo siento que en los últimos meses, sobre todo mientras he estado en esta transición de entrar de lleno a lo que es mi negocio, ya no sosteniendo un 9 a 5 en paralelo a una empresa, soy un poco más analítica y he profundizado un poco más, o bastante más de hecho, en los temas de presencia digital, en el tema de la comunicación efectiva, en el tema de lo que otros están vendiendo, en el tema de qué ofrece la competencia, pero también qué ofrecen personas que no están haciendo lo mismo que yo y de las cuales pudiera aprender algo. Algo que he estado notando últimamente tiene que ver con la realidad de ciertas cosas. Y de nuevo, esto no es algo que está sucediendo solamente ahorita. Esto de los quick fixes no es necesariamente nuevo. Esto de ser vende humo no es necesariamente algo nuevo. Pero siento que el hecho de estar tan atenta a ello me está haciendo observarlo mucho más. Como hemos hablado en episodios recientes del podcast, nuestra mente busca evidencia de eso que cree. Y cuando yo me hago cada vez más consciente de el tipo de mentiras o verdades transgiversadas y estiradas que algunas personas utilizan como recurso de comunicación y como recurso de venta en redes sociales, de repente es como que lo veo en todos lados. Es más o menos como la típica conversación que uno tiene de: estaba hablando con una amiga sobre AirPods y que estaba pensando en comprarme los nuevos, y 2 segundos después por Instagram me sale una publicidad de los nuevos AirPods, o cualquier elemento del que estemos hablando que uno siente me están escuchando y ahora lo veo hasta en la sopa. Eso mismo está ocurriendo acá. Pero hay un caso puntual que fue el que me hizo a mí el estallar de alguna manera o sentir como, ok, hay que ponerle un freno a esto, o por lo menos yo voy a dar mis 2 cents, yo voy a dar mi opinión, yo voy a dar mi perspectiva al respecto. No solo porque es algo que me empezó a chocar y que siento que va en contra de mis principios y creencias a nivel personal y profesional, pero también porque toca un punto que para mí es muy importante y tiene que ver con la vulnerabilidad que pueden estar teniendo miembros de nuestra comunidad. Y también la responsabilidad que yo siento que tenemos nosotros que aparecemos por estos medios digitales. Si bien, vamos a decir, nuestra presencia en Instagram, en TikTok, no es tan regulada como en corporaciones o como en medios tradicionales como plataformas de streaming o televisión u otros medios, que hay ciertas cosas que no puedes decir o hay ciertas cosas que tienes que tener la evidencia, la data que sustente eso que tú estás comunicando. En las redes hay mucha más libertad. Para mí eso no significa que no tengamos cierto grado de responsabilidad con lo que estamos comunicando, con lo que estamos vendiendo, con lo que estamos poniendo allá afuera. Y el caso en cuestión que les digo es de una creadora de contenido que yo vengo siguiendo desde hace unos meses. Si recuerdo bien, la primera vez que vi algo de ella fue en TikTok y fue más o menos como el ejemplo que les digo de estaba hablando de esto y de repente me sale hasta en la sopa. Fue lo mismo, fue como que el algoritmo vio que yo me detuve un segundo de más en uno de sus videos y me salían todo el tiempo. Y esta creadora de contenido en particular, su mensaje, su contenido, lo que ella promociona, lo que ella vende, tiene mucho que ver con mindset y con creencia, pero mucho más alineado al tema de la manifestación. Y si bien parte de lo que me llamó y por la cual empecé a seguirla tiene mucho que ver con su energía y la forma en la que comunica y la forma en la que incentiva, yo la siento mucho como casi como esos coaches de que mira, ánimo, tú puedes, como esa cheerleader que tienes ahí al lado que te dice sí, dale con todo, vas bien. Y a veces uno necesita un poquito ese impulso, a veces uno necesita un poquito que te salga ese video que tú dices, ay, me llegó en el momento indicado, esta es la señal.
no estoy en contra de ello y yo siento que lo necesitamos, y yo he llegado también a compartir algún tipo de contenido relacionado a, porque si es algo necesario, obviamente también es algo que ayuda en el tema de engagement y de views, pero sí siento que tiene un poquito ese lado motivacional necesario, sobre todo cuando estamos en esos huecos, sobre todo cuando estamos en esos periodos de no me estoy sintiendo tan alineada, no me estoy sintiendo tan creativa, siento que las ideas no me vienen, que el negocio no va tan bien. Todos caemos ahí. Entonces sí siento que este tipo de contenido cumple su propósito, y para mí lo cumple cuando cada tanto me salen sus videos y es como ese boost, y me fascina. Sin embargo, en el último par de días, su contenido dio un giro bastante particular. Básicamente ella, vamos a decir de forma vulnerable, o por allí, todo era estrategia, no lo sé. A mí me gusta dejar el beneficio de la duda, porque yo no tengo toda la historia completa, yo solamente estoy dando mi opinión en base a estos clips, este contenido que estoy viendo, que es un pequeño porcentaje de la vida de esta persona. Pero básicamente esta chica empieza a salir en redes diciendo que urgentemente necesita un quick fix, necesita, y entre líneas o quote unquote más o menos lo que ella estaba diciendo era: necesito un experto, un profesional, un psicólogo, un terapeuta, pero no cualquiera, necesito que me manden el mejor, una persona que sepa arreglar a alguien y que pueda básicamente solventar una situación en donde la persona está muy baja anímicamente o no se encuentra del todo bien, y que haga un arreglo en 24 horas. Y ya para mí ahí me estaba tocando un par de teclas. Primero, porque como psicoterapeuta yo tengo el entendimiento de que no hay quick fixes en el tema de la salud mental. Esto no significa que no existan herramientas que nos permitan autorregularnos y que nos ayuden en momentos de crisis, en un momento en donde no tenemos acceso a nuestro psicólogo o a otro tipo de herramientas externas. Por ejemplo, el hecho de respirar adecuadamente, el de poder a lo mejor desahogarme con una amiga en un momento en donde me siento bastante vulnerable y delicada. Este tipo de cosas sí pueden ayudar, pero una cosa es utilizar una herramienta que me ayude en un momento particular, y otra es pretender que un especialista te va a poder curar en 24 horas. Para mí eso no existe, eso no es factible, eso no es creíble, y siento que le dio un poquito a mi ego como profesional, porque estás pidiéndole algo a tu más de 1 millón de seguidores en tu audiencia, que lo siento un poquito como insultante para aquellos que somos profesionales de la salud mental, porque si hay alguien que te venga a recomendar, mira, esta es el especialista que en 24 horas te la va a solventar, primero quiero que me digan quién es, para salir corriendo de allí, porque para mí, si hay alguien que accede a, sí, yo voy a ser el profesional que te va a curar en 24 horas, no lo sé, amigos. El segundo punto en donde me sentí que me hizo ruido este statement o esta petición tiene justamente que ver con el seguir alimentando esta idea de los quick fixes y de la gratificación instantánea. Y yo siento que, de nuevo, aquí no estoy buscando un culpable tangible como tal, pero sí siento que se han dado una serie de circunstancias y situaciones que siguen de alguna manera propagando esta idea de los quick fixes, esta idea de pierde peso en 3 días, esta idea de vamos a curar tu depresión y ansiedad en 24 horas, esta idea de cualquiera que sea tu pain point, cualquiera que sea el problema o la situación que estás atravesando, que personas te quieran venir a vender que en un abrir y cerrar de ojos se puede solucionar. No solo siento que no es ético, siento que es peligroso, porque de nuevo, aquí básicamente esta persona lo que termina comunicando días después es que mira, que a mí nadie me venga a decir que no hay quick fixes, porque eso mi mente lo niega y eso no existe, y para mí es el hecho de estás negando el hecho de sentir, el hecho de sentarte con este tipo de emociones. Y a mí yo siento que me sentí identificada porque, como les he comunicado y les he compartido en episodios anteriores del podcast, sobre todo cuando estuve experimentando un cuadro más elevado de ansiedad,
gran parte del trabajo es justamente sentarse con esas emociones y sensaciones incómodas. Y no es fácil, y no es algo de que me sentí una sola vez con mi ansiedad y ya se curó. Entonces, que alguien venga a decir de que como yo lo rechazo mentalmente, entonces no nos vamos a sentir mal, yo puedo rechazar el sentirme mal y automáticamente voy a estar bien, es propagar y propiciar este tipo de mensajes que de nuevo siento que son peligrosos. Pero esta es la idea que esta persona estaba vendiendo, de que ella todo lo que tuvo que hacer fue empacar sus cosas, mudarse al otro lado del país y ya con el extra de dopamina y serotonina que le está dando el estar en esta nueva ciudad, ahora todo se arregló y todo es perfecto y sí existe la manera de solventar las cosas rápidamente. Entonces, no es solo el tema de seguir propagando este mensaje y esta idea de que problemas, obstáculos, circunstancias complejas se pueden solventar en 24 horas solo porque tú decidas no caer en estar triste o estar deprimido y que con tu mente tú rechaces eso y automáticamente se solvente. No es solo el tema de alguna forma aprovecharse de la vulnerabilidad de tu comunidad que puede estar pasando por situaciones similares y alguien que tomen como referente les diga, mira, sí, se puede arreglar todo en 24 horas y tú intentes hacer lo mismo y no te llegue a pasar y te sientas aún peor. Es también otro aspecto muy importante a considerar, el tema de los recursos disponibles, porque convengamos que alguien que en este caso vive de redes, vive de los diferentes servicios, cursos y todo lo que esta persona ofrece ligado al mindset y la manifestación, va a tener muchos más recursos que le van a permitir hacer, por ejemplo, esta movida de me fui de una ciudad a otra en 24 horas y mi vida se arregló, que una persona que todavía depende de un 9 a 5, que una persona que apenas está empezando en el mundo de las redes o en cualquier otro negocio y no tenga las herramientas y la solvencia económica para hacer eso. Entonces es muy importante también el contexto de dónde está viniendo este mensaje, el privilegio que tiene la persona que está comunicando eso, los recursos que tiene la persona que está comunicando eso, la realidad en la que vive la persona que está comunicando eso. Y todas estas circunstancias, todo esto que les digo, la vulnerabilidad, los recursos, los quick fixes, todo esto de repente pasa a ser más que solo algo clickbaity, algo que trae views, algo que ayuda en tu engagement. Se vuelve algo peligroso, se vuelve algo que tiene un impacto indirecto o directo en personas de tu comunidad que pueden estar en un estado vulnerable, en un estado delicado, en un estado de desesperación. Y cuando la información que les llega es, sí hay quick fixes y tú también puedes, y lo tratan de poner en práctica y no le funciona, lo que van a hacer es hundirse aún más. Y volviendo al tema de, si bien no estamos buscando culpables, sí siento que hay diferentes circunstancias que han estado facilitando la propagación de este mensaje. Una de ellas claramente es el acceso a información, e información puede ser verídica o no, verdades completas, mentiras completas, verdades modificadas y estiradas, pero información, al fin y al cabo, al que ahora prácticamente todos tenemos acceso. Y si bien el tener la posibilidad de tanto acceso de manera rápida, incluso de manera instantánea, para todos puede llegar a ser beneficioso, puede llegar a ser de gran ayuda, también está la contraparte de cuando este es el tipo de mensajes al que nos vemos expuestos. De repente ahora tenemos acceso a la vida de tantas personas que admiramos, que seguimos, que nos gusta su trabajo, tenemos una visión más cercana de cómo es su día a día, tenemos una visión más cercana de lo que son sus experiencias, sus vivencias, de cómo escalaron un negocio de 0 a 100, de cómo están facturando
6 y 7 cifras de cómo se encontraban en la pobreza máxima y no podían pagar su renta y estaban en estas circunstancias delicadas y eventualmente lograron llegar a cierto punto de solvencia económica y de tranquilidad y de balance y de la vida soñada que todos queremos. Y de nuevo, esto no es una crítica, porque llega a cumplir el rol de esto que deseo, esto que quiero y esto que estoy teniendo evidencia de que sí se puede, que por un lado ayuda porque, si lo volvemos a conectar con lo que hemos hablado anteriormente, nuestra mente busca evidencia de eso que cree. Y si yo constantemente estoy recibiendo información y veo cada vez más casos de referentes y de personas que lo han logrado, eso yo lo puedo tomar como evidencia de que yo también, y nos impulsa y nos motiva y nos ayuda. El problema viene cuando no tenemos la historia completa, cuando no nos damos cuenta de que muchas veces en esos casos ya había cierto privilegio o ciertas herramientas o ciertos beneficios o cierta ventaja que uno que lo está viendo desde afuera no tiene y no te están contando la historia completa y de repente tú dices, pero ¿por qué yo no lo estoy logrando? Y ellos sí, porque ya ellos tienen las 6 cifras después de X cantidad de tiempo y yo que he puesto la misma cantidad de tiempo y no lo estoy logrando. Y ahí es donde se vuelve peligroso el cómo estoy comunicando mi mensaje. Porque no digo que tengamos que dejar de comunicar nuestras historias y lo que hacemos y lo que vendemos, porque al fin y al cabo muchas de estas herramientas y muchos de estos recursos que constantemente estamos promocionando y vendiendo en redes sociales son de utilidad para nuestra comunidad. No es solamente te estoy vendiendo algo para hacer plata y ya, te estoy vendiendo un recurso, un apoyo, una ayuda que te va a ayudar a ti, valga la redundancia, a ahorrarte ciertos dolores de cabeza, a llegar más rápido a tus objetivos, a tener aquello que tú necesitas para poder llegar de punto A a punto B, para ayudarte a sanar traumas, para ayudarte a solventar problemas, para ayudarte a tener solvencia económica y tantas cosas más. Entonces, sí, las redes tienen su lado positivo en donde ahora tenemos mayor acceso a este tipo de herramientas e información que nos van a ayudar a solventar pain points y lograr objetivos. Pero una cosa es esto que les describo y otra cosa es cuando alguien te quiere vender de que puedes llegar ahí en 24 horas, en 3 días, en una semana. Cuando la realidad es que tantos de estos negocios, tantos de estos recursos, tantos de estos poder llegar a un punto en donde somos referentes en nuestro nicho, que somos esa figura con la que todos quieren trabajar y a la que todos admiran, el poder llegar allí no sucede de la noche a la mañana, no sucede porque tuviste un video viral y ya, no sucede porque compraste seguidores, sucede por la constancia, la dedicación, tener tu centro bien definido, saber cuál es tu propósito, saber cuáles son tus objetivos y estar constantemente haciendo ese trabajo hormiguita, poco a poco, hasta que eventualmente llegas. Y normalmente ese eventualmente llegas no sucede en una semana, en un mes o en 3. Es trabajo de años. Y es por ello que para mí resulta tan peligroso y tan poco ético cuando veo personas comunicando este tipo de mensajes de hay quick fixes, hay atajos, hay maneras de hacerlo. No significa que no existan los atajos y no significa que no existan maneras de llegar un poco más rápido. Pero si tenemos un objetivo a largo plazo de conseguir tranquilidad y salud mental y poder sostenerla a lo largo del tiempo, conseguir y sostener solvencia económica a lo largo del tiempo, conseguir y sostener el tener un negocio que va a prosperar y que no va a ir a la quiebra en 1 o 2 años, sino que en 5, 10, 15, 20 años va a seguir vigente, va a seguir brindando el servicio que brinde, la ayuda que brinde, para poder llegar a todos esos objetivos, para poder cumplirnos con todo esto que deseamos, requiere de tiempo, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. Incluso me he llegado a reconocer a mí misma en estos ejemplos de vulnerabilidad que les digo. Y cuando yo hablo de vulnerabilidad, no solamente son los casos de estoy por lanzarme al vacío porque ya no doy más conmigo. Obviamente ese es el caso más al extremo. Pero vulnerabilidad también puede ser el sentir exasperación y frustración por no llegar a ciertos objetivos, por no llegar a ciertos niveles y por no poder conseguir ciertas cosas que veo que otras personas ya han alcanzado. Y cuando me detengo a pensar, ok,
pero piensa en las cosas que tú has alcanzado, que tú has logrado, que tú has conseguido. Y menciona una que se te dio de la noche a la mañana. Y me doy cuenta de que no es así. Cuando yo pienso, por ejemplo, en el caso más reciente que hemos hablado, que es New York Fashion Week, cuando yo les digo que van 7 temporadas y el hecho de que me tomó años el yo finalmente empezar a dar pasos en pro de, eso no ocurrió de la noche a la mañana. Para yo poder incluso asistir a mi primer show, tuve que hacer todo este trabajo interno de creer que era posible, de cuestionar las creencias limitantes que me decían: eso no está disponible para ti, tú no lo vas a lograr, necesitas tener una comunidad más grande, necesitas ser una celebrity, necesitas tener contactos en la industria. Y luego de todo ese trabajo es que yo literalmente me senté enfrente de la computadora a googlear cómo hago esto. Y sonará chiste, pero es la realidad. Y fue mandar tantos emails, incluso hasta el día de hoy. Para yo poder asistir a varios de estos eventos, yo mando cientos de emails. Y cuando le digo cientos, no estoy hablando de, digo un número al azar. Yo he tenido temporadas en donde entre el email inicial y los follow-ups he mandado unos 300 emails para poder lograr ir a 2 o 3 de los shows. Y es el constantemente manteniéndome en ese trabajo y publicando los vlogs y publicando el contenido y estableciendo relaciones y haciendo las colaboraciones. Es como poco a poco he ido creciendo en este aspecto y he logrado asistir a más shows, a más eventos, conectar con marcas, conectar con agencias de PR, pero de nuevo, eso no se logró de la noche a la mañana. Esto es un trabajo que tangiblemente, el yo empezar a mandar emails y hacer todo este accionar, inició en septiembre del 2022. Nos encontramos en septiembre del 2025, lo que significa que llevamos 3 años haciendo esto. 3 años en donde ahorita estoy viendo resultados que sí, yo soñaba el poder alcanzar hace 3 años. Yo soñaba que me invitaran a Copenhagen Fashion Week. Yo soñaba que me invitaran a París Fashion Week. Yo soñaba que me invitaran a Milán Fashion Week. Recién empezó a suceder este año, pero de nuevo porque tenemos 3 años constantemente haciendo la labor. Lo mismo cuando de repente yo veo empresarias que ya viven 100% de sus negocios y hacen 6 cifras y viven la vida de sus sueños, y es, ok, cuando yo me pongo a pensar, estas son personas que se vienen dedicando a tiempo completo toda su energía, tiempo y recursos en ello 5 años, y yo en estas apenas tengo menos de 1 año. Entonces no puedo pretender llegar allí de la noche a la mañana si todo esto toma, de nuevo, tiempo, esfuerzo y recursos. Entonces yo siento que uno de los primeros pasos cuando hemos llegado a caer, porque de nuevo, todos podemos tener esos momentos y tenemos esos momentos de vulnerabilidad. Todos llegamos a caer en esas situaciones en donde sentimos de no estoy llegando y no se me está dando. Y de nuevo, puede ser en cosas un poco más ligeras o no tan urgentes, como es el caso de un break mental. Una situación de salud mental puede ser en algo un poco más sencillo, pero igual es el encontrarnos en esos momentos vulnerables de autocrítica y de sentir que no estoy saliendo de un hueco en particular. Una de las cosas que yo siento que me ha ayudado y que les invito también a hacer si se encuentran en una situación así es pensar en, antes de yo creer en cualquier quick fix o que se puede de la noche a la mañana, como tantos me quieren hacer ver y me quieren vender, permitirnos pensar en algún objetivo, en alguna meta, en algo tangible que nosotros quisimos y deseamos por tanto tiempo y que hoy es nuestra realidad. ¿Cuánto tiempo nos llevó llegar a ese punto? Y puedo ponerles un ejemplo que siento que es un poco más global y con el que tantos nos podemos identificar, que es el sentirnos estables, en balance y, entre comillas, un poco más tranquilos al ser inmigrantes. ¿Cuánto tiempo nos tomó? ¿Cuántos años nos tomó? ¿Cuántas puertas que nos cerraron? ¿Cuántos trabajos que no quisimos? ¿Cuántas cosas tuvimos que pasar para llegar a un punto de decir, ok, tengo mis papeles en regla, tengo mis ahorros, tengo suficiente dinero en el banco, tengo un trabajo estable, tengo una vida que me gusta, tengo amigos que quiero, tengo una pareja que me hace feliz? Ninguna de esas sucede de la noche a la mañana, todas conllevan tiempo y esfuerzo. Lo mismo sucede con este tipo de circunstancias. Entonces, para mí es importante que identifiquemos que incluso en nuestras vidas ya tenemos data, ya tenemos evidencia que los quick fixes
no son la realidad, que los quick fixes no son los que van a arreglar las cosas, que los quick fixes a la larga no sirven. Y antes de cerrar este episodio, me gustaría centrarme en el aspecto de responsabilidad que tenemos nosotros como creadores de contenidos, personas que tenemos una presencia digital, aquellos que utilizamos estos espacios para promocionar servicios, vender recursos, crear comunidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos cierto grado de responsabilidad en cuanto a nuestro mensaje y aquello que ponemos afuera. Y si bien no hay tanta regulación en estos espacios como en una revista o en un periódico o en un canal de streaming, como lo es, no streaming, pero estas plataformas de streaming como Netflix o Hulu, o en una televisora, en ciertos espacios como más convencionales que también tienen que responder a ciertos set de reglas, a inversores que quieren evitar meterse en problemas, como hemos llegado a ver recientemente, pero eso es otro tema. Eso no significa que no tengamos cierto grado de responsabilidad y de ética y de respeto hacia nuestra comunidad. Y en ello me quiero enfocar dejándonos un par de datos, un par de recomendaciones, porque pueda que inconscientemente y sin ninguna mala intención hayamos caído en el punto de prometer de más o vender algo de una manera que 100% no podemos cumplir, o compartir algo que no tenemos 100% la data para reforzar y validar que eso que estamos comunicando es cierto. Y para evitar caer en ello, o si quizás no hemos caído allí, pero queremos evitar que esto sea algo que nos suceda, hablemos de algunos puntos y recomendaciones que yo nos dejo el día de hoy. Empezando por el contexto. El contexto es algo muy importante. Y si bien ahorita mucho de la comunicación, por el hecho de la poca retención y capacidad de atención que tenemos como usuarios, el tener que comunicar todo velozmente, el estar compitiendo por la atención de aquellas personas que se topan con nuestro contenido, muchas veces hemos tenido que modificar un poco el mensaje para que sea atractivo, para que llegue y sea rápido, y no estamos dando toda la información. Vamos seguramente a seguir utilizando algunas de estas herramientas por lo mismo de captar la atención del usuario. Pero ya después de ese hook inicial y de eso que te atrapó, es importante brindar contexto. Es importante aclarar que este servicio que te estoy vendiendo sirve para esto, pero no significa aquello. Esta mentoría que yo te estoy brindando no significa que yo voy a hacer todo el trabajo por ti, significa que te voy a dar las herramientas, el acompañamiento y el soporte que te van a ayudar a cumplir con tus objetivos si tú sigues mis recomendaciones. Este tipo de ejemplos es sí, te estoy enganchando con ese hook inicial, pero después te voy a brindar toda la información y todo el contexto necesario para que tú sepas si esto es para ti o no, cómo te puede ayudar o no. Ser claros en nuestro mensaje, ser éticos y ser responsables. Adicionalmente, también nos invito a verlo desde un punto de educación en lugar de promesa. ¿A qué me refiero con esto? No solo está la parte de contextualizar lo que te estoy brindando, sino que te estoy enseñando mira, estos son los pasos que tú puedes seguir, estas son las recomendaciones que yo te puedo dar, en lugar de prometer en 30 días vas a haber perdido 50 kilos. En una semana vas a ser millonario. Y yo sigo trayendo el ejemplo de millonario porque estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto el meme que salió de, no sé si fue una llamada o una situación real o no, pero básicamente es esta pareja que le pide a ChatGPT como, mira, quiero volverme millonario de la noche a la mañana, pero no quiero trabajar, pero no quiero ponerle nada de esfuerzo, quiero que sea fácil, quiero que sea rápido, dime cómo hago esto, y ChatGPT casi que se les ríe y es como, amigo, eso no funciona. Es lo mismo acá, en lugar de estar prometiendo cosas que conscientemente sabemos que no podemos cumplir, no solo contextualizar, sino brindar la información desde un lugar de te doy la data, te doy la educación, te doy los pasos, pero te contextualizo de que esto no es un quick fix, que esto no es una píldora mágica y que tú también tienes que poner de tu parte, que tú también tienes que trabajarlo, que tú también tienes que ser constante y no esperar que, como tomé todos los módulos del curso, listo, apenas termine, ya estoy generando 6 cifras y mi negocio es exitoso.
el esfuerzo que tú estás poniendo, el trabajo que tú estás poniendo en base a la información y a las herramientas que yo te estoy brindando para poder llegar ahí. Es muy distinto el contexto y es muy distinto el te prometo y te aseguro esto versus te doy las herramientas y los pasos a seguir para que tú lo puedas cumplir. Aquí también voy a agregar el aspecto de las recomendaciones, sobre todo cuando se ha hecho cada vez más popular como vía de ingreso el tema de te recomiendo un producto o te recomiendo algo de utilidad. Y a veces pueden ser cosas quizás no tan importantes o que no vayan a tener un impacto muy grande. De repente, mira, te recomiendo este labial, así yo lo usé una vez y ya, y si bien todavía está el aspecto de la ética, pero es algo que no va a tener un impacto tan grande en alguien. Pero cuando ya nos adentramos en recomendaciones que pueden llegar a tener un impacto en las personas, como te recomiendo estas pastillas dietéticas que te van a hacer de maravilla y te van a hacer perder peso rápidamente y tú ni siquiera las has probado, es el cuestionar esto que yo estoy recomendando, esto que yo estoy vendiendo, esto que yo estoy comunicando, esto está alineado con mis valores, esto está alineado con mis principios, yo estoy siendo honesto. Y de nuevo, yo sé y entiendo que en el tema de redes sociales, en el tema de presencia digital, en el tema de la comunicación, muchas veces se modifican ciertas cosas, se estiran ciertas cosas, pero sí siento que hay una diferencia crucial entre estiré un poco la verdad y la hice más atractiva y la hice más llamativa versus te estoy de plano mintiendo, te estoy recomendando algo que yo ni siquiera he probado, te estoy vendiendo algo que yo ni siquiera sé si funciona o no, solo por cobrar algo, solo por generar una venta, solo por el ingreso. Eso te puede llegar a funcionar por un corto periodo de tiempo, pero recordemos que nuestra reputación, que nuestra credibilidad es crucial en estos medios. Y si cada vez más personas empiezan a comunicar, a decir, a caer en esta persona miente, esta persona recomienda cosas que no son y se empieza a destapar un poco la olla en ese sentido, tu credibilidad se ve afectada y por ende tus oportunidades de llegarle a clientes, de trabajar con marcas, de tener éxito en espacios digitales. Entonces, antes de estar vendiendo, antes de estar recomendando, antes de estar diciendo, mira, esta es la solución, esta es la herramienta, esto es lo que te va a... Mi recomendación, como dueños de negocios y como personas que tenemos una presencia digital, alineándonos hacia el tema de la responsabilidad, es cuestionar si eso que estamos comunicando se alinea con nuestros valores, tanto a nivel personal como a nivel de marca, porque también tu marca, tu negocio, tu emprendimiento, tu servicio, tu producto, también tiene o debería tener una serie de valores, una serie de principios, una serie de bases que lo sostengan. Y si eso que tú estás comunicando o vendiendo o propagando de alguna manera no alinea con lo que es tu negocio, eventualmente eso te va a pasar factura. Alineado a este punto está el aspecto de la vulnerabilidad y de no aprovecharnos. Y muchas veces aprovecharnos de la vulnerabilidad de otros viene a nivel inconsciente, porque muchas veces lo que sucede es que la persona que está comunicando, vendiendo, compartiendo cierta información, la está enfocando desde lo que va a obtener. ¿Cuántas ventas puedo generar? ¿Cuántos clientes puedo atraer? ¿Cuánta gente le va a llamar esto y me va a compartir? ¿Cuántos views o cuántas interacciones puedo tener en este tipo de contenido? Y muchas veces no piensan en que ese mensaje le puede estar llegando a alguien en una situación precaria, en una situación de vulnerabilidad. Y de nuevo, es muy diferente cuando la recomendación es un labial, un lapicero, algo que en teoría no va a tener un impacto significativo negativo en una persona. Igual recomiendo que nos alineemos con nuestros valores, pero cuando tú estás recomendando algo que te va a hacer, como los casos que mencioné antes muy populares, bajar de peso instantáneamente, te va a curar la depresión, te va a quitar la ansiedad, va a resolver tus deudas, esta es la inversión que va a hacer que tú estés generando 6 cifras en un mes. Eso llega a tener un impacto real en las personas. Eso puede afectar de manera significativa y muy negativamente a personas en un estado delicado, en un estado vulnerable. Y si bien uno puede decir, bueno, cada quien toma sus decisiones y no soy responsable,
es la ética y la responsabilidad de eso que yo estoy comunicando le puede estar llegando tanto a personas que estén en su sano juicio y digan esto es para mí o no y tomen su decisión, como personas que de nuevo en un estado vulnerable y delicado que ya han probado todo y que no consigan más digan si esta es la solución que a mí me están prometiendo que en 24 horas yo me curo, esta es la vía por la que me voy. Entonces es tener mucho cuidado con ello. Es también el entender la importancia de nuestro vocabulario. Al momento de comunicar algo, una de las recomendaciones que yo nos doy es evitar absolutismos. ¿A qué me refiero? Esto siempre funciona, esto nunca falla, esto sí o sí te va a funcionar, esto yo te lo garantizo. Puede haber funcionado en ciertos contextos a ciertas personas, incluyéndote, pero no significa que a todo el mundo le va a funcionar igual. No significa que todo el mundo va a ver los mismos resultados. No significa que a todo el mundo le va a ir bien. Entonces, de nuevo, contextualizar y en lugar de irnos por absolutos, educar o brindar la información de una manera que muestre o que comunique de esto ha funcionado en este tipo de casos. Vamos a decir, en los ejemplos de cursos o mentorías, no es el 100% garantizado que vas a salir de esta mentoría o de este programa generando 6 cifras, sino las personas que han puesto el esfuerzo y le han podido dedicar X cantidad de tiempo, X cantidad de recursos y han sido constantes con su trabajo, han visto un aumento en sus ingresos, han visto una mejora en sus números en redes. Es muy distinto decir 100% garantizado que a todo el mundo le funciona. Y por último, pero no menos importante, es el no sobreprometer desde la emoción y por sobre todo desde solamente tu experiencia personal. ¿A qué me refiero con esto? Si hay algo que, vamos a decir en mi caso, me funcionó, me sirvió, me ayudó, fue una solución, fue un push, yo lo puedo comunicar siempre y cuando dando el contexto de que esto es lo que me funcionó a mí. No estoy garantizando ni diciendo que todo el que lo haga tal cual como yo 100% le va a funcionar. Y vuelvo a poner en el ejemplo de Fashion Week. Yo siempre lo digo, a mí me funcionó el sentarme a enviar correos, el hacer este tipo de networking, el asistir a este tipo de eventos, el hacer este tipo de cosas. Habrán personas que a lo mejor hagan eso mismo y mira, me resultó pero hasta cierto punto, o por este lado no me sirvió, o a mí me sirvió fue esta otra combinación de recursos o de herramientas o de pasos a dar. Es el que a mí me haya funcionado no significa que es una garantía absoluta que a todo el mundo le va a funcionar si hacen lo mismo, porque cada uno tiene diferentes circunstancias, diferentes recursos, diferentes oportunidades, estás incluso en el lugar y momento indicado, porque sí, la suerte juega un factor también, pero es el hecho de contextualizarlo desde a mí me funcionó esto y esto es lo que yo te puedo recomendar desde mi experiencia, desde mi vivencia y no desde la verdad absoluta. Así que con este episodio lo que busco es invitarnos a hacer un análisis, un autoanálisis primero de cómo estoy comunicando lo que estoy comunicando, estoy prometiendo de más, estoy vendiendo algo desde el absolutismo, estoy garantizando que 100% sí a todo el mundo le va a ir igual. O por el contrario, estoy alineada con mis valores, con aquello que es importante para mí, con mi centro, con mi propósito y estoy vendiendo desde el respeto, desde la integridad y no desde lo que me funcione para conseguir esas ventas y el efecto que pueda tener, el impacto que pueda tener en los demás. No me importa. Y también hacer un análisis de qué es eso que yo estoy consumiendo, de qué es eso que yo estoy creyendo y por sobre todo de qué es eso con lo que yo me estoy comparando. Porque muchas veces esas frustraciones que encontramos en el camino, ese sentir de que no estoy llegando y no lo estoy logrando y no me estoy curando tan rápido como la de al lado, no estoy generando tanto como la de al lado, no estoy llegando a los números como la otra, viene desde una comparación irracional, ilógica e injusta contigo misma y lo que estás haciendo es creer una narrativa que viene de alguien cuyo principal interés es sencillamente vender, es sencillamente conseguir la atención del público, pero no está pensando en cuán poco ético y peligroso puede llegar a ser
eso que está comunicando. Entendamos que, de nuevo, a pesar de que estos espacios no están tan regulados, y más bien viéndolo desde el beneficio de tener acceso a una plataforma que nos permite tener estas vías de comunicación, que nos permiten ser de apoyo y de ayuda a otros, hacerlo de la manera más ética, más limpia y más correcta posible. Sí, vamos a cometer errores en el camino. Sí, hay veces que desde la emoción de quiero compartir este recurso con todos y que todos lo utilicen y les funcione, podemos llegar a comunicar de una manera que no es necesariamente la más coherente o la más ética o la más limpia. Y por ello nos invito a hacer ese autoanálisis de cómo estoy comunicando y cómo pudiera hacerlo de una manera más alineada. Y por sobre todas las cosas, recordar que existen los atajos, existen los quick fixes, pero a la larga no son sostenibles, no son sustentables y nos pueden llevar por una vía peligrosa. Espero que este episodio les sea de utilidad. Agradezco de todo corazón que nos acompañen semana a semana por YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por ser parte de un nuevo episodio y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.